Hola, ¿cómo están? A continuación vamos a presentar nuestro trabajo que ha sido diseñado para la asignatura Teoría Técnica y Didáctica de la Motricidad Humana en la carrera de Pedagogía en Educación Física de la Universidad Santo Tomás, sede de La Serena. El trabajo va enfocado a la metodología del método de asignación de tareas. Está directamente asociado al mando directo. La metodología busca cambiar el estilo rígido y estructurado, basándose en la libertad del estudiante, saliéndose de los esquemas de los métodos tradicionales. Es el primer método que involucra la toma de decisiones de los estudiantes antes del episodio. El método de asignación de tareas se basa en un principio súper importante, el cual va en función de los objetivos y las características de las actividades. Existen dos tipos de métodos que se van a usar en base a la metodología mixta, ¿ya? En función de los intereses del profesor. Tal como mencionamos anteriormente, la metodología mixta se divide en dos, el cual son método basado en la recepción y el método basado en el descubrimiento. El método basado en la recepción se basa principalmente en que el alumno reproduce la forma más fiel al modelo propuesto, y el método basado en el descubrimiento es donde el alumno desarrolla, crea, participa y elabora respuestas motrices. La definición de este método consiste en asignar tareas a los alumnos, quienes las realizan bajo su responsabilidad. Se dice que es una metodología que alcanza mayor eficacia con niños a partir de los 12 años, debido a la capacidad de comprender lo que se les propone y la posibilidad de actuar con cierta autonomía y responsabilidad. La técnica de enseñanza utilizada es la instrucción directa y usa tareas definidas, usando la repetición bajo el mando del docente, que tiene un papel de control, disciplina y es responsable de la evaluación, que está centrada en el resultado final. En el método de asignación de tareas encontramos tres objetivos. El primero, apreciar el valor del aprendizaje en la acción a través de un aprendizaje independiente, singular, globalizado y aplicado, permitiendo lograr un aprendizaje de nuevas tareas de forma individual o en forma colectiva, gracias a una motivación. También encontramos que el estilo de la práctica establece una nueva realidad, ofreciendo nuevas condiciones de aprendizaje y logrando una serie de objetivos diferentes. Y el tercer objetivo es, dentro de los objetivos que encontramos, unos se dirigen a la ejecución y tareas y otros se orientan al desarrollo de la persona en su rol del estilo. En las características, es el estudiante el que elige dentro de los posibles temas a desarrollar las tareas o actividades que podrán realizar de manera individual o en grupo, que por lo general están por escrito. También es el rol del estudiante súper importante, donde recae una responsabilidad y es el último en obtener su propio conocimiento, donde el profesor cumple un rol de moderador, experto y consejero. La aplicación de este método podrá ser masiva, en subgrupos o individual. La iniciación de la asignación de tareas puede ser verbal, visual o mixta. El profesor asigna tareas a los alumnos, los cuales realizan bajo su responsabilidad. A su vez, el profesor plantea actividades en forma de circuitos, minicircuitos, secuencias de tareas en las cuales tiene la misión de organizar y evaluar. Es ahí donde nosotros nos damos cuenta que la mayor eficacia la obtenemos en niños de 12 años debido a la capacidad de comprender lo que se les propone. Dentro de las principales ventajas, encontramos que los estudiantes estimulen su desarrollo y desarrollen una independencia en el trabajo frente al desarrollo de una actividad a realizar, donde el estudiante busca su propio estilo de movimiento en base a lo sugerido por el profesor. También proporciona el desarrollo de habilidades intelectuales y motrices, presenta actividades de motivación, genera una mejor calidad de relación entre el profesor y el estudiante y promueve la espontaneidad y la creatividad.
Como desventajas, encontramos que los alumnos pueden presentar dificultades en la atención de las indicaciones al inicio de la clase. También puede existir una poca decisión o motivación por parte de los estudiantes, donde no priorizan la relación problema-respuesta, lo cual se basa en el poco control por parte del profesor. También dentro de las actividades y la asignación de tareas existe la posibilidad que se genere un aprendizaje lento, lo cual provocaría que los estudiantes se aburran. Se disminuirá la actividad en intensidad y volumen. Y también dentro de las actividades está la posibilidad de una mala interpretación acerca de la técnica de aprendizaje. Nunca se debe dar la respuesta al estudiante donde debe buscarla por sí solo. El rol del profesor es de gran importancia, ya que es él el que actúa como moderador y consejero. Es aquel que concede autonomía y deja a sus estudiantes tomar decisiones, asignar tareas y también es el encargado de dar las instrucciones. A su vez, es el alumno el que debe responder a los estímulos y también es el responsable de ejecutar los movimientos y debe ser capaz de automotivarse y de ser autónomo. Dentro de la secuencia didáctica encontramos 4 tipos de aprendizaje. El primero es un aprendizaje independiente, en el cual se vincula directamente con el individuo que aprenderá. Esto será quien propone ideas y tareas. El siguiente es un aprendizaje singular, donde busca mantener una relación óptima entre individuos para el aprendizaje. Luego tenemos un aprendizaje globalizado, donde se basa en la cooperación de las asignaturas, con la finalidad de generar un aprendizaje. Y por último, un aprendizaje aplicado, donde es aquel que junta conocimientos y experiencias del estudiante mediante la asignación de tareas. Dentro del método de asignación de tareas existe una estrategia organizativa, donde el elemento fundamental es la organización de las tareas. Esto a través de una información primaria, donde las tareas están establecidas en circuitos. Es el docente el que da a conocer las tareas, que estas pueden ser circuitos en donde los trabajos serán realizados por grupos masivos. En esta oportunidad es el profesor el que interactúa con los estudiantes utilizando fuertes formas de estimular el aprendizaje. Para la implementación de una clase, uno de los principales recursos son los circuitos, donde el docente propone diferentes actividades que poseen tiempo determinado, los cuales todos los estudiantes realizan esta actividad y llevan un ritmo de ejecución. Uno de los recursos también es la infraestructura, donde será necesario contar con un espacio adecuado para generar un óptimo desarrollo en las actividades que se van a realizar. Y también necesitamos materiales apropiados, los cuales corresponden al área y campo de trabajo donde se vaya a realizar la actividad. Y una correcta implementación fortalece al nivel de aprendizaje de los estudiantes. En el proceso de enseñanza destacan 5 fases súper importantes. Dentro de la primera encontramos la fase de orientación, en la cual es donde el profesor dará sus expectativas a la clase y explica cómo deben comportarse los estudiantes. La segunda fase es la fase de planificación, donde el profesor formula las tareas a los estudiantes. Tanto el docente como el estudiante trabajan en conjunto y cooperan mutuamente. La tercera fase es la fase de interacción. Es donde se empieza a realizar el trabajo por parte de los estudiantes e inician los trabajos que pueden ser individuales o grupales. La cuarta fase es donde los estudiantes muestran sus resultados, donde se produce una revisión del trabajo realizado también. Y esta es la quinta fase donde se produce la evaluación. Se realiza la reflexión con el profesor entre los estudiantes de los trabajos realizados y se observa si fueron cumplidos los objetivos. La evaluación del alumnado en el método de asignación de tareas
busca evaluar al alumno en el progreso del máximo de su desarrollo, basado en sus capacidades y oportunidades motoras y cognitivas. Así, las actividades, las cuales estarán propuestas en base a circuitos y tareas específicas donde su cumplimiento y avance serán generados óptimamente. Estas actividades incentivarán y apoyarán aquel proceso y avance realizado por cada estudiante. La evaluación del proceso debemos primero se debe analizar cada parte de este, es decir, se analiza la información principal, inicial y final. Dentro del método de asignación de tareas se debe individualizar al alumno, donde las tareas se van a ir adecuando a las capacidades personales de cada uno. En una primera instancia se debe diagnosticar las condiciones de trabajo para poder desarrollar este método, donde se seleccionan los objetivos de trabajo, contenidos y la metodología. El proceso de evaluación está en constante control, donde se obtienen los datos para recabar la información necesaria de cada alumno. A su vez, se debe estar motivando constantemente al estudiante. Y dentro de este proceso también se busca mejorar los programas de aplicación, comprobar el funcionamiento de los objetivos planteados, predecir los futuros resultados del trabajo para ir orientando al alumno. Los instrumentos de evaluación pueden ser cualitativos o cuantitativos. En ambos casos deben tener validez, fiabilidad y objetividad. En educación física se utiliza en mayor proporción o casi en su totalidad los métodos cualitativos, tales como observación, entrevista, lista de cotejo, escala de apreciación, etc. También hay fichas individuales o cuestionarios, los cuales pueden ser fichas médicas realizadas antes de hacer algún tipo de ejercicio, de preferencias o gustos personales también, si a la persona le tiene alguna preferencia, alguna tendencia a algún deporte en específico, o post asignaturas también. También tenemos una autoevaluación del maestro o de los propios alumnos, en el cual sirve para comprobar si cumplieron los objetivos propuestos por el programa de la asignatura. También tenemos los criterios de evaluación, lista de control, que son pautas que ayudan a la observación del profesor. Esta puede ser bueno, muy bueno, regular, para que de esta forma el método de observación no sea tan subjetivo o desigual entre los alumnos evaluados. Dentro de la evaluación inicial, el docente debe generar una primera instancia, en el cual existirá el primer acercamiento con el conocimiento y las capacidades de cada estudiante, para posteriormente tener una perspectiva de cada alumno para poder desarrollar el método asignación de tareas. Es posible obtener información del proceso de aprendizaje a partir de esta evaluación. Luego de haber realizado una evaluación inicial, se procederá a entregar las indicaciones sobre lo que se deba realizar. La evaluación diagnóstica tiene como función orientar para adecuar la clase a cada curso y está focalizada en el alumno. Dentro de la evaluación formativa, primero se empieza haciendo una evaluación del ritmo individual de cada circuito de actividad, para así poder estar al tanto de lo que sucede con cada estudiante y evaluar su progreso, sin otorgarles notas. Más bien, esta evaluación sirve como apoyo para desarrollar mejor las habilidades, capacidades y actitudes. Son las evaluaciones que se hacen a los alumnos también durante el transcurso del programa. Permite obtener información sobre los progresos, comprensión y aprendizaje de los contenidos en cualquier etapa o momento del curso. Y la evaluación sumativa es la más formal dentro de las evaluaciones en cuanto al progreso del alumno. Aquí se evalúan las habilidades, actitudes y conocimientos adquiridos a través del proceso de enseñanza. Esta etapa es la más importante, ya que el docente verá los resultados finales obtenidos por los estudiantes y se verán reflejados sus avances realizados durante todo el proceso de enseñanza.
Vamos a dejarle una planificación de una clase con el método de asignación de tareas, el cual les va a servir para que ustedes puedan aplicar en sus propias clases. A continuación le vamos a dejar una bibliografía para que ustedes puedan tomar algunos libros y de esta forma poder preparar sus clases. Y también les vamos a dejar algunos links que nosotros utilizamos, los cuales le van a ser de mucha ayuda y le van a ser muy útiles para entender un poco más la metodología de asignación de tareas. Esperamos que les haya gustado esta presentación y esperamos que lo puedan poner en práctica, y por su atención muchas gracias.